Bienvenidos, le damos una bienvenida a Sheila Berti con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, gracias por venir a ver la charla, primero que todo. Y la verdad que estoy contenta de estar acá, porque la última charla para la ECO la había dado en tiempo de pandemia y fue online. Y la verdad que me gusta más ver a la gente a la que le doy la charla y no hablarle a una cámara. Así que, nada, contenta de estar acá este año. Y veo un montón de caras conocidas, pero también veo un montón de caras nuevas, así que me presento súper rápido. Mi nombre es Sheila, como bien dijeron, también me conocen como una piba geek en X o Twitter. Me especializo en seguridad informática ofensiva, rompo cosas, vamos a resumirlo así, desde los 12 años, ya hace más de 15, no hagan cuentas, no hace falta. Trabajo como Head of Research en Dreamlab, en los headquarters que están en Suiza. También soy parte del Review Board de Black Hat USA, o sea, el comité académico que elige las charlas técnicas que se van a presentar en el main stage. Y di charlas también ahí en Black Hat Briefings, en DEFCON, Hacking the Box y otras conferencias. Pero bueno, vamos a lo importante. Bueno, hoy vamos a ver algunas técnicas nuevas para detectar honeypots. No tiene complejidad técnica casi, creo que es el research más simple y rápido que hice de todos los que hice. Así que, pero quedó divertido, así que espero que les guste. Vamos a ver técnicas para detectar honeypots, pero antes que eso vamos a ver primero rápidamente cómo funciona un honeypot, cosas básicas solamente para que estemos todos en la misma página. Después vamos a saltar a eso, a las fallas, que bueno, son maneras de detectarlo a través de flawed logic, que sería como lógica defectuosa, digamos, en los honeypots, después los voy a explicar bien. Y al final algunas estadísticas y unos casos de counterintelligence que, bueno, o sea, usando esas técnicas, cómo descubrir quién corre honeypots o quién está detrás de los honeypots. Bien, honeypots. Los honeypots básicamente simulan sistemas reales para tratar de atraer atacantes. O sea, estos sistemas pueden ser vulnerables a propósito para atraer más atacantes, o no, y pueden ser simplemente servicios conectados a Internet, esperando ser atacados y ataques no van a faltar. Así que, básicamente eso. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es una trampa. Eso está claro. O sea, es una trampa para los atacantes. ¿Cuál es el objetivo de esa trampa? Bueno, permitirle a los defenders o al blue team estudiar las TTPs, Tactics, Techniques and Procedures, básicamente las técnicas de los atacantes. Entonces, cada interacción del atacante con el honeypot queda como grabada, se loguea para que después los del blue team lo puedan estudiar. ¿Y cuál es el objetivo final de eso? Y depende un poco. Si es un team de Threat Intelligence, es básicamente hacer intelligence y estudiar los movimientos y por ahí sacar estadísticas o identificar nuevas amenazas, nuevos actores y demás. Si está el honeypot dentro de una organización o una empresa, quizás el caso de uso más común es simplemente agarrar, no sé, todas las IPs que están lanzando ataques automatizados y blacklistearlos en el IPS o en el firewall y prevenir que esas IPs ataquen a la compañía, por tirar un caso de uso muy simple y común. Pero bueno, esa es la idea. La arquitectura es más o menos algo así. El atacante interactúa con el honeypot que está ahí simulando ser un servicio real, que puede ser una base de datos, un servidor SMB, un web server, whatever, cualquier cosa. Y detrás del honeypot hay un stack de tecnologías que es capaz de agarrar esos logs, procesarlos, guardarlos y mostrarle la información de una forma amigable al de Blue Team. El stack de Elasticsearch es súper común, es uno de los que más se usa en estas cosas. De hecho, Teapot, que es uno de los frameworks de honeypot más populares, open source, usa el stack guarda todo en Elasticsearch y después usa Kibana para mostrarle la información al defender. Hay, digamos, dos grandes categorías de honeypot, vamos a decir. Una son los servicios reales, o sea, cada una tiene sus pros y sus contras. Los servicios reales tienen la ventaja de que son servicios reales. Entonces, el atacante puede interactuar con todas las funcionalidades del honeypot. Y a su vez, un servicio real es un servicio real. O sea, si vos tenés un Elasticsearch que es real y un Elasticsearch que es real del otro lado y uno se usa como honeypot y el otro no, es bastante difícil darte cuenta. O sea, requiere un proceso mucho más manual. Por ahí tenés que meterte a la base, ver la información, sospechar que esa información está ahí y que probablemente se esté usando como honeypot. Pero lo que voy es que no hay diferencia entre los dos servicios, entre el real y el otro real, pero que está siendo usado como honeypot. Ahora bien, estos honeypots de servicios reales no se usan tanto porque requiere un esfuerzo muy grande hacerlos, mantenerlos, porque los servicios reales no están preparados para funcionar como honeypots. Entonces, el login es horrible, o sea,
muchas veces el log, digamos, del servicio no tiene la información que necesitas. Por tirar un ejemplo muy tonto, no sé, el OpenSSH en el log no te guarda las contraseñas en texto plano y vos necesitabas ver las credenciales que se prueban. Entonces, requiere como adaptar los servicios reales para que funcionen como honeypot y eso ya es un re laburo. Y encima mantenerlo porque cada vez que te lo comprometen seguro que lo tenés que redeployar y bueno, es un lío. Entonces, la mayoría prefiere usar servicios emulados. ¿Por qué? Porque ya están hechos, esos son servicios que ya están hechos para funcionar como honeypots. No son servicios reales, pero están listos para ser usados. Son básicamente honeypots en sí. Así que requieren very low effort, digamos, no tienen, digamos, ningún esfuerzo de mantención ni de nada. Pero, obviamente, son limitados porque después de todo no es un servicio real. Entonces, la simulación, en la gran mayoría de los casos, no cubre todas las funcionalidades del servicio que se está simulando. Y además vamos a ver que son más fáciles de identificar porque son vulnerables a esto de flow logic que vamos a hablar después, que los podemos usar para identificarlos. De todas maneras, es lo más usado, o sea, la mayoría termina, al momento de deployar un honeypot, termina usando Dionia, Teapot, Compot, todos los open source que son gratis y que están ahí hace 1000 años y son los más comunes deployados en todo el mundo. Bien, último dato que quisiera aclarar, porque la mayoría suele asociar los servicios reales con high interaction, o sea, con honeypots de alta interacción, y las simulaciones con low y medium interaction. Esto no es necesariamente así, podemos tener simulaciones que, aunque son simulaciones, están re bien hechas y simulan un montón de funcionalidades del servicio y permiten al atacante interactuar un montón. Y después podemos tener servicios reales limitados a propósito y que solamente permiten interactuar muy poco. Así que nada, simplemente aclarar que la interacción del honeypot, que lo van a leer mucho investigando este tema, no tiene que ver con si el servicio es real o es simulado, sino con cuánto le permite interactuar al atacante con el honeypot, ¿sí? Bueno, ahora vamos pasando a lo más interesante. Pero antes que nada, obviamente no soy la primera persona tratando de detectar honeypot. ¿Qué es lo que ya se hizo? Bueno, vamos a ver un poquito de eso. La técnica más común para detectar honeypots hoy por hoy es agarrar el banner, o sea, cuando se conecta a un servicio, el servicio devuelve una respuesta que dice, bueno, yo soy, no sé, un SMTP tanto. Los honeypots imprimen un banner que siempre suele ser el mismo y a veces es distinto de los reales. Entonces, por ejemplo, ahí yo les puse un ejemplo de MailNet que simula un Exim. Y fíjense al final que dice como 29 de julio de 2010. Bueno, eso es algo que solamente lo imprime este honeypot. Pero ¿qué pasa? Es súper fácil cambiarlo. O sea, customizar los banners de los honeypots es muy fácil. O sea, los honeypots que están hechos para ser honeypots, como estos que mencionaba, Dionia, todos los demás, con una configuración vos le pones el banner que vos quieras. Entonces, medio que estas técnicas te van a permitir detectar los honeypots que no le pusieron onda y quedaron con la configuración por defecto. Otras cosas parecidas, no sé, los honeypots imprimen respuestas estáticas a los comandos o a los contenidos de los archivos, entonces se puede usar un poco de eso, pasa que requiere más interacción con el honeypot, pero se puede. Y uno de los últimos papers que leí era un poquito más interesante, analizaba un poco las propiedades de los certificados de los honeypots, por ejemplo, Dionia, en los servicios que usan SSL o TLS, en el Azure y en Subshare, en la organization, dice eso que está ahí en el ejemplo de Dionia.carbonite.it. Entonces, si vos extraes el certificado del honeypot en la conexión TLS, puedes ver que tiene esa property y saber que es un honeypot. Eso está bastante interesante. Pero de nuevo, los honeypots recontra permiten customizar estas cosas. O sea, vos podés ponerle tu certificado y ya está. Y después otras cosas que comportamientos sospechosos. Por ejemplo, el número de puertos. Los honeypots suelen abrir casi todos los puertos. O sospechoso que en un mismo host tengas, no sé, 5 bases de datos distintas. O sea, ese tipo de cosas. Pero que también requieren una inspección un poco más manual y un análisis de decir, che, esto es raro. Y lo mismo con el hosting provider, por ejemplo, honeypots como Compot, que simulan ICS, que estén en cloud, es medio raro, porque ese tipo de dispositivos industriales sería raro que estén en cloud, ¿no? Entonces, también un poco ese tipo de cosas sospechosas. Eso es lo que está hasta el día de hoy, más que nada. Yo quería hacer algo distinto. Quería detectar honeypots basándome en eso, flow logic in the packet handler function, no sé cómo traducirlo, pero básicamente errores en cómo manejan los paquetes de red que le mandamos. O sea, básicamente es una onda así. Nosotros le mandamos un paquete mal formado o inesperado al honeypot y el honeypot no sabe cómo manejar eso y responde de una forma, con un error o de una forma distinta a como responde el servicio original. Esa es la idea.
¿Qué nos permite esto? Bypassear las contramedidas de customización. O sea que no nos importa si cambiaron el certificado, si cambiaron el banner, si cambiaron lo que sea que se podía customizar, no importa, porque esta falla va a estar igual y requiere, se puede parchar obviamente, pero ya requiere parchar por ahí el código del honeypot y es un poco más engorroso. Y en este research en particular, yo a propósito me limité a mí misma a que esta detección fuera en una interacción mínima, o sea, en el primer paquete o en el segundo como mucho. Porque después de todo no queremos interactuar tanto con un honeypot porque es una trampa. Entonces cuanto menos interactuamos mejor. Y por el otro porque quería correr un análisis a larga escala y si requería demasiada interacción manual ya no se podía automatizar mucho o iba a tomar demasiado tiempo. Así que me limité a eso, lo cual limitó un poco el research porque tenía que encontrar algún flow logic en un paquete o dos, solamente en esa interacción mínima. Pero por suerte salió bien, vamos a ver. Bueno, empecemos. Veamos primero los honeypots de servicios comunes. El primero, Dionia FTP, es creo que el más fácil, así que va a servir para entrar en calor. Es el honeypot más popular para simular un servidor FTP. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a mandar como contraseña un salto de línea. Y el honeypot va a responder con este error, porque no sabe manejar el salto de línea como argumento, entonces tira un 500 syntax error pass requires an argument. Si lo comparamos con un servicio real, por ejemplo un ProFTD, un BSTPD, nosotros le pasamos en blanco, digamos, una contraseña, un salto en línea, responde con un 530 al login incorrect, y si le tiramos al comando bye, responde con un goodbye. Ese es el comportamiento normal. Si vemos el del honeypot, si hacemos lo mismo, tira un 500 syntax error, pass requires an argument, y si le tiramos bye se termina de romper y dice, bueno, pass requires after user, no sé, tuvo un error que ProFTP o FTS, bueno, todos esos servidores que ya conocen que son reales, no tiran ese error. ¿Sí? Se responden de otra manera. Entonces, ese error que contesta el honeypot es lo que vamos a usar nosotros como firma, digamos, para detectar el honeypot en sí. O sea, si hacemos eso, le mandamos ese salto de línea y nos responde ese error, sabemos que es el honeypot y no un ProFTD o un BSFTPD. Bien, esa es la onda. Vamos a ver un poquito más. Cobry SSH, fue para el único honeypot que encontré a alguien tratando de hacer algo parecido. Pero lo probé y traía un montón de falsos positivos. O sea, usé el template que existía con el prop que existía y escaneando en un país me traía 1300 honeypots y claramente no era real. Entonces le hice un par de ajustes y bajé ese número a 60 para ese país puntual. Entonces, bueno, por ahí 60 todavía tiene algunos falsos positivos, pero muchísimo menos del que existía. Lo que hice fue mandar un primer paquete con una versión de SSH que no existe, 1337, no existe esa versión. El honeypot generalmente responde con un bad version 1337 o protocol major versions differs. Esa es la respuesta del honeypot. Si lo vemos en un dump de una conexión real de SSH, la respuesta más común hoy en día, o por lo menos en casi todas las últimas versiones de OpenSSH, es protocol mismatch. Y si vemos ahí la del honeypot, tira el bad version 1337 o el otro, depende. Sé que todavía podría traer algún falso positivo de alguna versión de OpenSSH muy vieja o algo así, pero bueno, fue la mejorcita. Voy a tratar de darle un tweak max, pero la mejorcita que pudimos sacar. Mailoneed SMTP. Bueno, también es bastante fácil. Le tiramos help, el comando help o un comando que no exista. Y el honeypot responde con un 502 error command help, o el que sea, not implemented. Si hacemos esto con un exim real y le mandamos el help, lo lógico es que conteste los comandos que están soportados, así que va a contestar eso. Y si le mandamos uno que no existe, va a responder con un 500 unrecognized command. En el honeypot haciendo lo mismo, tenemos ese error que mencionaba, tanto con el help como con cualquier otro comando que metamos. Así que de vuelta usamos eso como firma. Dionia HTTP, bueno, Dionia y el que vamos a ver que sigue es Snare, son honeypots para simular servidores web. Entonces ahí me puse a jugar un poquito con hacer paquetes HTTP mal formados, probando un par de pavadas. En Dionia, mandándole un método, o sea, en vez de get, le mandamos a lo que sea, un método que no existe. El honeypot responde con 501 not implemented. Y si lo comparamos con uno real, fíjense, ahí tenemos un Nginx, le mandamos este request con un método cualquiera, y responde con un 405 not allow. Esa es la respuesta real de Nginx. Si vemos el del honeypot, que también supuestamente es un Nginx, cuando le mandamos el mismo request, responde con un 501 not implemented. Bueno, son detalles. En algunos honeypots son así de finos, de un error distinto, y en otros es más obvio, como los que vimos antes, una cadena de error imprimida por el script que nada que ver. En otros es un poco más sigiloso.
pero bueno, digamos, una manera de manejar el error distinta a la del servicio original y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Con Snare, bueno, este es mucho más nuevo que Dionia, porque Dionia es bastante viejo, pero este supuestamente es más nuevo, está más mantenido, y de hecho si ven el GitHub me llamó la atención porque dice Super Next Generation Advanced Reactive Honeypot. No sé qué, posta, no sé de dónde salió eso. De hecho fue, creo que el más fácil de detectar encima. Es parecido, no importa, seguimos. En este caso, ponemos un método real, ponemos un protocolo real, pero le mandamos una versión que no existe. En vez de HTTP 1.1 le mandamos 1337 cualquiera y imprime esa línea horrible que la imprime el Python que está corriendo atrás, que dice bad status line expected dot, obvio porque esperaba un 1.1 o un 1.2, y bueno. Vamos a verlo comparando con el servicio real. Ahí tenemos un Nginx también, sí. Le mandamos una versión que no es, y lo lógico, creo que Apache responde lo mismo, es 505, HTTP version not supported, eso es lo normal. Pero el honeypot, bueno, tira ese mensaje horrible, otro tipo de error, y también encima en el server te dice que está usando una librería de Python, o sea, todavía más obvio, pero no usé lo del server porque ya dijimos que todo lo que es banner se puede customizar muy fácil, entonces no me quise agarrar del banner y dijo, bueno, prefiero mandarle un paquete mal formado y agarrar ese error, más confiable, digamos. Bien. Dionia SMB. Bueno, este es un poco más feo porque el protocolo es más feo, más complejo. Nosotros le mandamos un primer paquete que es empezar una negociación SMB. No lo puse ahí porque es una string así larga, horrible para poner un slide. No se preocupen que después en los scripts lo van a tener. Le mandamos el primer paquete de la negociación SMB y responde una string que no debería estar ahí. Lo voy a explicar mejor con las capturas de red porque me parece que se va a entender más fácil. Fíjense el honeypot. El primero, que está marcado ahí, que acabo de recuadrar, el primer paquete, el rojo, es el que le mandamos nosotros, que es el comienzo de una negociación, abrir la conexión. El honeypot responde, y responde, fíjense, ese E8T, la ondita esa que no me acuerdo cómo se llama, LB. Bueno, eso está siempre en el honeypot. Si vemos con servicios reales, o sea, servers reales de SMB, vamos a ver que ante el primer paquete, esa string nunca aparece y siempre cambia, porque eso es parte del challenge de SMB y tiene que ser random. Entonces, cuando el servicio es real, va cambiando, siempre vamos a ver una parte distinta. En cambio, el honeypot no importa en qué servidor esté, o sea, absolutamente todos responden con esa string ahí. Entonces, investigando un poquito por dónde venía, bueno, puse a investigar un poco las librerías que usan los honeypots, tipo Impacket, Scap y demás, y tenemos mensajes así que dicen, bueno, esto si querés puedes setear un custom challenge para el SMB y si no se va a usar toda esta string. Y bueno, al usar valores hardcodeados, después queda esa string fija, digamos, en ese lugar donde debería ser randómico. Esto pasa porque en realidad estas librerías tipo Impacket, Scap y demás no deberían usarse de esta manera, o por lo menos creo que tienen otro propósito, quizás más de debugging, no sé. Entonces no les importa tanto randomizar o aplicar bien esto. Lo puedes hacer si querés, pero esto ya estaba dentro de la librería, o sea, mucho más complejo de cambiarlo y qué sé yo. Pero bueno, viene por ahí aparentemente, porque aparecía esta string siempre. Y probándolo funcionó bastante bien. Bueno, pasando a otro tipo de honeypots, bases de datos. Estos también son feos porque son protocolos medio raros. Mandamos un paquete de inicio de conexión de MySQL. Puse un protocolo hello porque, qué sé yo, o sea, va a tratar de abrir la conexión, pero en el formato que MySQL entiende, ¿no? Formando el paquetito de esa manera. Y responde la versión y que no, sí, no tuve tiempo de investigar el código del honeypot para ver de dónde sale eso, pero no lo encontré en ningún MySQL más, o sea, es el honeypot nada más. Ahí vemos uno real, si le mandamos el mismo paquete, responde con la versión, ok, no está esa string rara y abajo están las características de MySQL, es una respuesta común, normal, básica. Bien, eso lo hacemos con el honeypot. Ahí tenemos la versión 5.716, que es la que pone el honeypot, y esa string de as, que no sabemos dónde sale, pero solamente pasa en el honeypot. Entonces me sirvió bastante para usarlo, para identificarlo, y aparte es en el primer paquete de conexión, así que no tenemos ni que entrar a la base de datos, no tenemos que hacer nada. Bien. MongoDB. Bueno, este es horrible, este protocolo, pero mandamos el comando build-info, básicamente. El comando build-info de MongoDB siempre contesta con la versión, es lo primero que te dice. Y en el honeypot, por alguna razón, no lo manda, no sé por qué. Pero veámoslo acá en el dump,
Fíjense que si mandamos ese paquete, ahí tenemos el version 4.0.23, lo que sea, es como suele iniciar esa respuesta, y después viene todo ahí está cortado, pero viene toda una respuesta larguísima con las características de la base. En el honeypot, ese version no está, y es mucho más corta la respuesta. O sea, tiene un par de strings que sí pueden formar parte de una respuesta original, pero le faltan un montón de cosas. Entonces, bueno, me agarré un poco de eso para poder detectarlo. Elasticpot, súper conocido este honeypot también para Elasticsearch. Bueno, esta había un montón de formas de detectarlo. Estaba bastante roto el pobre. Pero bueno, o sea, en principio porque simula un servidor HTTP, entonces ya tenemos para jugar con todos los que son los requests mal formados de HTTP, que tampoco los maneja bien, y después los comandos propios de Elasticsearch. Hay varios, ahí los muestro mejor con las capturas. Por ejemplo, si nosotros le mandamos un request mal formado de HTTP a un Elasticsearch real, va a responder, por ejemplo, en el caso del método, con 405 method not allow, y si fíjense acá abajo dice xElasticProduct, te dice que es un Elasticsearch. Si hacemos lo mismo con el honeypot, responde un 501 not implemented, responde ese 501 y lo corté, pero abajo de eso decía no sé cómo manejar esto. Tenía una string que decía así, no sé cómo manejar este tipo de error. Y fíjense que también en el server te dice que es una librería que se usa para simular HTTP. Es un twisted web. Y por otro lado, para probar otro tipo de cosa, por ejemplo, si intentamos, algo más relacionado a Elasticsearch, si intentamos updatear un documento random de Elasticsearch, o sea, cualquier cadena de texto ahí, el honeypot te lo deja pasar, o sea, es como buenísimo, sí, no hay drama, pero esto así no funciona en Elasticsearch real si uno lo intenta hacer en un servicio de posta. Fíjense que le tiro un index completamente random que no existe y va a tirar una excepción de que el documento no existe, entonces no lo puedo actualizar. Ese es el comportamiento lógico, digamos. Pero para el honeypot, como no es un real, simplemente te tira OK, te imprime una respuesta en texto plano como si fuera la que es. Bien. Redis. Este es bastante gracioso, bastante simple. Si le tiramos un comando quit o non-existent, responde con este error, el honeypot, que ese error está bien, o sea, es casi bien. Es exactamente la respuesta del Redis real, pero se comieron un espacio. Sí, tonto. Pero fíjense que al final, o sea, ese es el Redis real. Al final de tirar el comando que no existe, hay un espacio en blanco. Ellos sé que copiaron y pegaron en el honeypot para imprimir la respuesta, pero se comieron ese espacio que está ahí. Y si tiran el quit, le responde con un OK. Fíjense, el honeypot ante lo mismo, tira la misma respuesta, pero le falta el espacio. Un detalle. Igual en el quit también debería estar bien implementado y ahí se comieron. Nada, no lo implementaron y les falta el OK. Así que se puede usar cualquiera de las dos cosas. Applications. Bueno, estos son un poco distintos, o por lo menos la forma de detectarlos es un poquito distinta porque vamos a ver un Cisco ASA y un Citrix, y la realidad es que están corriendo ambos sobre un servidor web real, pero lo que cambia es el contenido. O sea, están simulando un login de Cisco y un login de Citrix. Entonces, ahí la detección por ahí es un poco diferente. Lo estuve chusmeando. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el Cisco ASA real. Es ese login que ven ahí, tan simple como eso. Y si vemos o sea, dice login, bla, 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 y si vemos el honeypot, dice logon. Bueno, digo, ¿por qué? O sea, intenté ver por qué, porque en realidad está, o sea, dice logon arriba y abajo en el botón, y digo, ¿por qué habrán hecho así? Creo que es una versión muy vieja de Cisco ASA que decía logon, entonces todas las que encontrás ahora dicen login. Y bueno, me sirvió porque, o sea, al principio pensé que no iba a funcionar, digo, no, esto va a traer un montón de falsos positivos, pero cuando lo corrí, trajo honeypots prácticamente todos. Así que sé que funciona. Y lo gracioso es que yo normalmente para ir testeando estos servicios, buscaba servicios reales o corría yo mismo servicios reales para ir comparando, ¿no? Pero no tenía un Cisco ASA en casa, entonces dije, bueno, voy a buscar un dork, que es básicamente esa URL que está ahí, para encontrar Ciscos reales que estén publicados. Total, no hay activo interactuar ni va a hacer nada. Y entonces pongo ese dork en Google y el primero que sale es el Ministerio de Economía. Digo, bueno, nada, no voy a creerlo. Pero bueno, gracias Ministerio de Economía por colaborar con este research. Nada, fingimos demencia y seguimos. Citrix, bastante parecido, pero este fue un poco más fácil porque, bueno, así es como se ve un Citrix real, un login de Citrix real. Y así es como se ve el honeypot, menos onda le pusieron. Este sí que no tenía ganas de agarrar la pala, pero ni cerca. Pero, si lo miran bien, fíjense que el title es el mismo y encima los labels son iguales. O sea, el username, el password capitalize, el logon separado capitalize, o sea, eso sí se fijó.
Pero bueno, acá lo que usé para detectarlo fue, bueno, primero chequear el Citrix login en el title para asegurarme que estoy enfocándome solo en los Citrix, y después chequear el content length, y había una string en el código fuente del Citrix que no se ve, porque está solo en el código fuente que dice algo como aceptar los términos y condiciones, no sé qué. Bueno, lo usé también para chequearlo, pero bueno, detalles. Bien, ICS, bueno, acá tenía dos, pero uno lo saqué que es Hotspot, lo saqué por una cuestión de tiempo, pero después lo van a tener disponible en los YAMLs. Vamos a ver Compot, que es el no sé, honeypot por defecto que usa todo el mundo cuando quiere simular un ICS. Este tiene varios protocolos, tiene Modbus, tiene Siemens. Yo usé Siemens porque fue el más fácil, no sé, el primero que probé y le encontré una vuelta fácil y rápida, entonces dije, vamos a usar este para detectar los Compots. Le mandamos un primer paquete de negociación de Siemens, primer paquete de conexión, y responde una string que solamente la encontré en el honeypot. Vamos a verlo mejor en las dumps de las capturas de red, más fácil. Nosotros le mandamos eso y uno real contesta esto, que es el mismo paquete, o sea, es como una suerte, yo creo, de ACK, de protocolos privados, entonces es un poco más difícil entenderlo. Pero siempre veía, interactuando con dispositivos reales, que contestaban con el mismo paquete. Si le mandamos al honeypot ese mismo paquete, contesta con este, y no lo encontré, o sea, no encontré esa respuesta en otros dispositivos que no fueran honeypots. Así que lo agarré y me sirvió bastante porque era el primer paquete de conexión, mientras que otras herramientas hacían como 4 envíos de paquetes para tratar de identificar o obtener información. O sea, ni siquiera llega a extraer el banner, es súper rápido y trajo todos los compots, así que funcionó súper bien. Others, ¿qué tenía acá? Ah, bueno, ADB Honey, que es un honeypot de Android, simula un Android. Este también, bueno, dos formas. Podemos mandar un paquetito de conectar, que va a responder como un banner que lo busqué y era bastante particular del honeypot, y si no, cualquier comando de shell que no esté implementado, que son todos básicamente, porque lo único que tiene implementado es un ls, así que... Nah. El banner tiene ese start, lex, row. En la última parte podría llegarse a encontrar quizás en un Samsung, porque simula ser un Samsung, pero la primera parte que dice start, lex, era bastante particular del honeypot en los análisis así globales que hice. Así que podemos usar cualquiera de las dos. Ahí vemos cómo se ve la respuesta del honeypot con todo ese banner ahí. Y arriba cómo se ve uno real, que obviamente va a ir variando dependiendo del dispositivo, ¿no? Pero todos los honeypots respondían de esa misma forma. Y después, si vemos el paquete de mandarle un paquete para ejecutar un comando, por ejemplo un pwd en la shell, el dispositivo real va a responder, ahí está marcada la ruta porque justo estaba en root, va a responder un path. El honeypot no responde. O sea, te intenta responder, te manda ese paquete de write, pero no te manda el path. Entonces se puede también usar para detectar eso. Y finalmente, Dionia Mosquito. Mosquito que se usa bastante en los dispositivos IoT. Este casi que me rindo, porque es un sistema de publisher-subscriber y no tenés feedback. O sea, vos le mandás, le publicás y el subscriber, ok, recibió todo y no te contesta nada. Entonces digo, ¿qué paquete voy a analizar acá? O sea, no tenías como nada para ver. Pero se me ocurrió probar una versión distinta de Mosquito, que es la V5. Entonces, si nosotros le mandamos un paquete formado como V5, el honeypot responde como V3, porque se ve que no tiene implementada la última versión. Probé esto también, porque al principio mi duda es, bueno, pero si le mando un V5 a un servidor real que es V3, también me va a contestar de otra manera, pero no. Resulta que los servidores que están corriendo en V3, o los subscribers que están corriendo en V3, igual no explotan cuando reciben un paquete de cliente con V5. Vamos a verlo en los dumps bueno, primero en el cliente. Ahí le mandamos, este es un Mosquito Pub, o sea, el publisher, le mandamos cualquier mensaje con V5 a uno real y todo ok, no explota. Hacemos lo mismo con el honeypot y el cliente no recibe lo que espera, entonces terminas obteniendo un error. Si lo pasamos a paquetes, bueno, le mandamos ese choclo. Y si vemos la respuesta real, es mucho más grande, mucho más detallada. Incluso ahí estaba jugando con un V3 de subscriber, igual lo entendía y me contestaba eso. Mientras que el honeypot, ahí vemos, le mandamos el mismo paquete y responde eso, que esa cosa chiquitita, esos caracteres chiquititos, poquitos, son de V3. ¿Sí? Entonces, por eso explota, hay como un mismatch de las versiones. Bien. Hasta ahí, bueno, más o menos 15 honeypots distintos. Creo que con todos los ejemplos más o menos agarraron la onda de por dónde viene la mano.
Ahí hice un par más que no los cuento por una cuestión de tiempo y quizás me falten algunos que capaz que se usen, pero creo que con todos esos ejemplos seguro se inspiran para seguir rompiendo otros. La verdad que no es muy complicado, es jugar un poquito con los paquetes. Ahora, ¿cómo automatizar esto? Porque la idea era que correr análisis a gran escala, ¿no? Se me ocurrió que lo más simple era usar templates de Nuclei. No sé si lo conocen, una herramienta open source que sirve. O sea, vos podés crear templates en YAML muy fácilmente para comprobar vulnerabilidades, misconfigurations, en este caso, detectar honeypots. Hice un template por cada uno y ya están listos para usar con Nuclei. Vamos a ver un ejemplo, por si nunca vieron cómo se un template de estos. La parte de info es simplemente metadata del plugin. Y después lo que nos interesa es la parte que viene debajo de TCP. Ahí tenemos como input lo que le mandamos nosotros, o sea, todo lo que estuvimos viendo que le mandamos como request. Y abajo en matchers es la respuesta del honeypot. O sea, si en matchers está esa respuesta que nosotros sabemos que el honeypot va a responder, no el servicio real, entonces va a hacer hit y va a matchar, digamos, el template y nos va a dar, sí, esto es un honeypot. Nada, es el choclo que le mandamos y el choclo que esperamos recibir. O sea, la onda del research era encontrar los choclos correctos. Esa era más o menos el challenge. Igual no fue tan complicado. Los voy a subir a todos los YAMLs a mi repo en principio. Después voy a tratar de mergearlos al repo de Nuclei. Pero al principio ahora este fin de semana seguro los subo ahí. Y bueno, acá tengo un pequeño video de cómo se usan para que tengan la demo de una vez que estén subidos, cómo los pueden usar ustedes. Ahí están todos los YAMLs, o sea, cada uno de los props. Vamos a probar el de Mosquito, que es el que acabamos de ver. Se instala en Nuclei, yo le pongo ahí el debug response para ver un poco más de detalle la respuesta. Con -u le pasan la IP del target y con -t el template. Y ahí vemos que tira verde porque encontró, ahí en el dump podemos ver que encontró exacto el paquetito que vimos recién que tenía que responder en caso de que fuera un honeypot. Vamos a ver uno más, que es el de MySQL. Creo que ese tiene un choclo más largo para mandar porque es el protocolo de MySQL, ahí lo vemos, todo ese paquetote. Pero es simplemente iniciar la conexión, es largo, pero solamente eso. Y ahí tratamos de matchear, ¿se acuerdan? Esa string a no sé cuánto. Bueno, tratamos de matchear eso. Y mientras tanto, tomo un poquito de agua. Bueno, ahí detecta tanto la versión como la string. Bueno, eso es súper fácil de usarlo, así que era para que tengan una demo. Así ya saben cómo lo pueden usar ustedes. Bien. Bueno, gracias. Bueno, acá viene la parte más dura para mí de relatar, pero bueno. Vamos a ver primero unas estadísticas, o sea, usé SciOps, que es un radar que programamos en mi equipo, que generalmente lo usamos para detectar vulnerabilidades a gran escala, tipo a nivel países, pero en este caso lo usé para correr los templates y los honeypots y sacar algunas estadísticas de cuántos hay en cada país y demás. En Argentina, bueno, tenemos 40 servicios corriendo sobre 7 honeypots únicos. ¿Cuántos honeypots? 7. Bueno, sí, nada, fue casual, en serio. ¿Por qué hay más honeypots únicos que servicios? Bueno, porque, o sea, como honeypot único estoy contando la IP, ¿sí? Y cada IP generalmente abre un montón de puertas con un montón de servicios, entonces hay un montón, más de 40, en 7 organizaciones distintas. Para tener un poquito de contexto de si esto es poco, si esto es mucho, bueno, por ejemplo en Brasil hay más de 100 servicios, más de 30 honeypots únicos, más o menos 12 organizaciones, todos ubicados más por São Paulo, la gran mayoría. Y si nos vamos a Europa, por ejemplo en Suiza, tenemos 280 ya, más de 100 honeypots únicos y está bastante más federado, ¿no? Porque está como distribuido a lo largo del país. Bueno, ahora vamos a ver quiénes son, o sea, lo que hice fue no solo identificar los honeypots en el país, descubrir esos 7, sino también a partir de ahí un poquito de contrainteligencia muy simple porque ya habíamos identificado la IP donde estaba el honeypot y era ver quiénes son los 7 que están corriendo el honeypot. Bueno, surprise. El primero es la FIP. A mí me sorprendió un montón, no sé a ustedes, pero yo lo recontra chequeé porque vi la FIP y digo, la FIP corriendo un honeypot, tipo, ¿para qué? Sí, yo me imaginé, no tenía pruebas ni dudas que iban a estar ahí. Después me cuentan un poco para qué lo usan, pero bueno. Nada, la FIP era uno de los que estaba corriendo honeypot en esa IP, igual ahí la censuré. Y tiene un montón, porque evidentemente es una instancia de tipos, o sea,
ahí el scroll se ve chiquitito, creo que tenía casi todos los puertos abiertos, claramente es un teapot corriendo ahí, capaz que ellos lo pueden confirmar. Pero bueno, este está en Capital Federal. Y después estaba el ANSES, que no sé si será el mismo equipo, y no sé si está acá también. pero bueno, el ANSES también corría uno, creo que no es un teapot, o sea, en lo que pude ver, tenía solo 3 servicios, igual corría el análisis muy rápido, pero por lo menos esos 3 los agarré, que era un Cobry SSH, un Snare, y el HTTP era un Citrix. Bueno, también, esto también estaba en Capital Federal. ¿Qué más? Sí, esos 3. Después tenemos la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, no es raro que las universidades corran honeypots, o sea, en todos los países en los que los corrí siempre había alguna universidad, o sea, supongo que si yo los pibes que estarán haciendo ahí correrán un par de honeypots para hacer algún research de algo, entonces es bastante común. Este era el único honeypot que estaba fuera de Capital Federal. Y tenía, bueno, esos 4 servicios por lo menos. Estos seguro que están corriendo Dionia, porque todos los honeypots esos son de Dionia. Estaba Mosquito, MySQL, MongoDB. Creo que no era un teapot, creo que estaban corriendo la otra suite. Bueno, como decía, es bastante común que las universidades corran esto. A ver, lo voy a decir también, bueno, ahí pasamos. Hay otra red universitaria también que debe ser otras universidades, este era el otro caso. Este sí tenía un tipo porque hay 50.000 cosas abiertos ahí. A ver, ¿cuál es el punto? Sí, es común y el problema es que correr el honeypot en la misma red es bastante riesgoso. O sea, bueno, primero porque te pueden identificar, pero bueno, ponele, vaya y pase. Pero segundo, porque la verdad es que yo estuve en este poco tiempo que hice este research analizando el código, revisando el código de estos honeypots y, o sea, para darles un ejemplo y que saquen sus propias conclusiones, el creador de Myonid, que está embebido en teapot y que es uno de los honeypots de SMTP más populares, decía, este es lo primero que programo, este es mi primer proyecto de programación y esto es un proyecto de la facultad. Y mirando el código decís, o sea, está fuera de este scope explotar los honeypots, pero yo vi un montón de vulnerabilidades por ahí. Entonces, nada, yo no lo pondría en la misma red, ni cerca. Preferentemente usen algún servicio de cloud y de última, si se comprometen el servidor de cloud y ya fue, pero está lejos, digamos, de la infraestructura propia. Entiendo que por ahí puede haber algunos casos en los que se quiera hacer a propósito. Por ejemplo, usar tu propia identidad con una IP registrada a tu nombre, digamos, para que el atacante que te llega, o sea, te van a llegar un montón de ataques automatizados, pero quizás vos querés agarrar a alguno que te está targeteando a vos exclusivamente, entonces pones la IP bajo tu rango como para que sepan que sos eso, digamos, sos esa persona. Pero yo ahí, en ese caso, bueno, primero que aislaría ese server muchísimo, y segundo que haría algo más custom, porque si no, o sea, por ahí una instancia de Dionia o de tipo son fáciles de identificar y van a saber que es un honeypot, entonces ahí pierde la gracia, porque sí, está dentro de la red tanto, pero es obvio que es un tipo, es obvio que es un Dionia, entonces, nada, los customizaría o usaría quizás servicios reales, pero lo más aislado posible. Después, bueno, puse esos 4 como ejemplo. Hay otros 3, uno era Interbanking, si mal no recuerdo, y otro era Telecentro Clientes Residenciales. Así que ese debe ser alguno de ustedes con una Raspberry Pi corriendo una instancia de tipo. Sí, seguro, no me jodan. Y el otro no me acuerdo. Creo que era un cloud provider igual. Pero bueno, puse estos 4 que me parecieron los ejemplos más interesantes. Conclusiones. Bueno, primero que todo, que incluso si uno customiza estos tipos de honeypots, que son simulaciones, todavía se pueden detectar a partir de este tipo de fallas y que es un poco más complicado de patchear en la mayoría de los casos. Después, o sea, basado en eso, podríamos decir que usar servicios reales sería más conveniente. Bueno, obvio, o sea, cuando el servicio es real, como dije al principio de la charla, diferenciar un Elasticsearch real de otro Elasticsearch real requiere o sea, automáticamente no lo vas a poder hacer, requiere un laburo mucho más manual, de investigar qué es la data que está dentro, eso ya te requiere interactuar mucho más. Pero como dije también al principio de todo, es muchísimo más laburo adaptar un Elasticsearch o adaptar un servicio real para que funcione como honeypot, para que te guarde los logs que a vos te interesan y mantenerlo y demás. Nosotros en mi equipo hicimos una solución que resuelve esto bastante, pero como es comercial no voy a decir nada, no voy a spamear. Y por último, yo recomendaría personalmente no correr los honeypots dentro de la organización, por lo que comenté, por la parte de Intel, porque es muy riesgoso.
verdaderamente se pueden comprometer. No lo mostré en esta charla, pero estoy muy segura que se pueden comprometer en base a todo lo que estuve revisando el código y viendo que había un montón de vulnerabilidades y demás. Así que preferiría o bien aislarlo perfectamente o dejarlo en lo que hace mucha gente, es ponerlo en cloud. Y fue de última, si comprometen un server, que comprometan la nube y ya está. Bueno, agradecimientos a Ruth y Yami, que no sé si andan por ahí, pero bueno, me pasaron un par de datos interesantes, me ayudaron corriendo los análisis. Y al Site of Development Team, que fueron los que permitieron ejecutar todos los honeypots, todos los detectores de honeypots a gran escala y poder sacar todas estas estadísticas y encontrar a quienes corren los honeypots, así que gracias. Bueno, y también a la FI por los casos, gracias, gente. Porque si no hubiera sido re aburrido. Así que gracias por poner el honeypot ahí, así puede contar algo, y también al Ministerio de Economía por el Cisco ASA, que fue bastante útil. Así que bueno, gracias a ustedes, espero que les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta. ¿Consultas alguien tiene? Nomás no vayas para allá que están los de la FIPA, que los de allá no. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, felicitaciones y muchas gracias por este desarrollo. Yo, por lo menos, me doy una idea de la gente de la RIBU que lo puso a propósito y ya los veo corriendo para cambiar las strings, haciendo un beam sobre los binarios. La pregunta era básicamente cómo hiciste para determinar si realmente un honeypot era un honeypot o no de los casos que vos analizaste. Si tuviste que hacer algún ingreso más allá de esos dos o tres paquetitos. No, por suerte no hizo falta. Pero, usaba varias comprobaciones, ¿no? Para asegurarme. O sea, primero, si podía yo correr el servicio real en mi compu, tipo levantar la base de datos y demás, me súper servía para poder compararlo. Obviamente, esa IP que muestro en la demo es una instancia mía de Teapot. Hoy sí, levanté una en DigitalOcean y empecé a probar con eso. La tuve que redeployar 500 veces porque la rompían a cada rato. Pero usaba eso y también había encontrado un par de honeypots. Bueno, el de la FIP lo usé un par de veces, pero solamente para probar si era o no. O sea, para no probar solo con mi propia instancia, agarraba un par que me daba cuenta que eran reales. También un poquito de inspección manual. De la mayoría de los honeypots que mostré, tengo 2 o 3 detecciones más. O sea, agarraba alguna que otra. Entonces probaba varias. Y bueno, fue un poco, laburo un poco más manual y demás como para asegurarme de que posta. Los únicos que pueden llegar a traer un falso positivo, que lo comenté, es el de Cowrie, que el original traía muchos más, traté de ajustarlo. Voy a ver si puedo ajustarlo un poquito más. Y el Cisco ASA, si llegan a ver una versión muy vieja, yo sospecho que viene de ahí ese logón. Pero después el resto, la verdad que me funciona muy bien. O sea, al final de todo yo corrí una escala, digamos, súper grande en varios países y me ponía a revisar todos los resultados a mano para ver si había falsos positivos o no. Y bueno, a ver si usaba o no ese prof. Pero bueno, ese fue un poco el research, sí. Buenísimo. Muchísimas gracias. O sea que ya estaríamos haciendo el /, dice honeypot.py para ir probando antes. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Yo no veo nada acá, pero... Ahí veo que hay un montón de gente allá parada. ¿No hay una por ahí? Levante la mano, sí. Hola Jay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Te hago una consulta. ¿Qué recomendaciones darías a estos organismos que pudiste detectar? La verdad que me gustaría charlar un rato con ellos para ver bien el caso de uso que tienen. O sea, yo imagino que el caso de uso lo deben estar usando para recopilar, quizá como dije al principio, y ataques automatizados, muchas IPs que, bueno, escáneres y demás, y quizás agarrar ese input y blacklistearlos en el IPS o en el firewall que tengan. Está bueno que, o sea, valoro ahí que estén haciendo algo porque se nota la intención. Yo creo que si se puede, quizás después lo podemos charlar con ellos, si se puede, quizás lo sacaría de la red de la FIP o de la CES y lo pondría en cloud. O sea, si es solamente por eso, si es solamente para recopilar IPs atacantes, si no hay una inteligencia o no está puesto ahí, digamos, con la necesidad de que sea identificable por la
como la FIP, que yo creo que no, porque si no, y si ese es el caso, recomendaría, como dije, de customizarlo. O sea, si queremos que haya una IP dentro de la FIP, o sea, que vos encuentres que es esa organización a propósito, entonces pondría quizás un servicio real, uno solo, algo más custom, para que no se sospeche, porque si no van a identificar que es un tipo o es un Dionia y ya se van a ir, como que no van a seguir indagando. Y quizás lo que uno quiere en ese caso es tratar de atrapar al atacante y que interactúe lo más posible para ver qué onda, para ver hasta dónde llega. Pero si no es esa la intención, entonces si es simplemente correr un tipo y recopilar estadísticas, entonces muévanlo a cloud, a un lugar donde no genere ningún riesgo para la entidad, porque pueden hacer un breakout y salir de tipo y quizás hacer un pivot y seguir en la red, y eso sería el peor caso, ¿no? Ojalá que no, pero podría llegar a pasar. Así que mi recomendación es o mandarlo a cloud, o si no, hacer algo por ahí un poco más custom y aislarlo bien y tomar ciertas precauciones. Pero creo que eso. Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión. ¿Alguien más? ¿No? Hola Jay, soy Buanzo. Te pregunto, ¿sacaste estadísticas sobre cuánto tiempo llevaban funcionando algunos de esos diferentes honeypots? Puede haber linda data ahí si lo actualizan, si lo mejoran, si no. Tal vez es algo que están dando hace 10 años y se olvidaron. No, tanto no, pero en algunas instancias de tipo diría que están mantenidas por las versiones, porque miraba las versiones de los honeypots, por ejemplo, el de OpenSSH, cuando es la última versión de tipo, tira una 7.9, si mal no recuerdo. Si fuera una instancia vieja de tipo, tiraría una versión más antigua. Y en la gran mayoría vi esas versiones, o sea, vi que las versiones de los honeypots eran actualizadas. Entonces ahí me podría dar una idea de que la gran mayoría eran honeypots mantenidos y no honeypots abandonados. Pero no hice como un traceback a ver si hacía 10 años que estaba. Solamente tengo esa referencia, digamos. Y también porque sé que cuesta un poco mantenerlos, porque yo estuve corriendo uno propio, y cada una semana por la cantidad de ataques crasheaba. Entonces, posiblemente los que están, por ejemplo, no sé, el Drafib que venía probándolo todos los meses para probar algo, estaba vivo, se sabía que no era una cosa que sigue estando al día de hoy ahí. Entonces, bueno, sé que lo están manteniendo, pero es solamente esas referencias. ¿Otra pregunta? Bueno, despedimos a Sheila con un fuerte aplauso. Gracias. Seguimos con la charla de Pavel en 5 minutos.